God made them, important word, God made them male and female. Entonces vemos ahí que desde la creación, la palabra de Dios dice, desde el principio de la creación, Dios hizo, es importante, hizo es importante y Dios los hizo varón y hembra. All right, so again, we're living in a world where this is controversial. It shouldn't be controversial because God's word is very clear from the beginning of creation. God made them male and female. Una vez más, este tema es controversial hoy en día, pero no lo debe ser porque la palabra de Dios es muy claro en lo que tiene que decir en cuanto a ella. So my hope in this study is to do a few things. Number one, it's really to educate people on what the Word of God says. Bueno, mi esperanza para este servicio, este estudio, son varias cosas. Y en primer lugar es educar a las personas en cuanto a la Biblia tiene que decir de estos temas. And then also to help train us as we minister to a world that is confused and being lied to about these things. Y en segundo lugar es entrenarnos a nosotros, quienes estamos ministrando al mundo que está confundido de estos temas. All right. So let's ask the Lord's help and then we'll get started. Y bueno, vamos a orar, pedir la ayuda del Señor y luego vamos a comenzar. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Y hoy noche, Señor, vamos a escuchar cosas, como dijo el pastor ya, que son controversiales, pero que tu palabra tiene cosas muy directas y simples que decir en cuanto a ella. Y pedimos que en esta hora tú nos ayudes, Señor. Sabemos que el enemigo no le gusta cuando la verdad es, Señor, dado, Señor, a las personas, pero pedimos que tú nos ayudes. Que tú pares todo ataque, Señor, quizás de la palabra de Dios. Que, Señor, esta palabra, Señor, sea eficaz en nuestras vidas. Y si de pronto, Señor, hay alguien que está bajo el sonido de nuestra voz, que está luchando con estas cosas, o conoce a alguien que está luchando con estas cosas, que sea poderoso tu palabra para con esas personas. Creemos, Señor, que tú eres poderoso para hacer todas estas cosas y mucho más aún de lo que estamos pensando y pidiendo. Y Padre, estas cosas te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. Brother Eduardo, is that that's separate than Zoom? Okay, all right. So I was just wanting to know, so I'll still pay attention here. Okay. No, this is just a. Okay, all right, perfect. Thank you. Okay, well, tonight I want to begin talking about the amazing creation of God when He created chromosomes. Bueno, esta noche quiero comenzar con hablar acerca de la obra maravillosa que Dios ha hecho cuando Él creó las cromosomas. In God's design of every person, He created everyone with 23 pairs of chromosomes. En el diseño de Dios, Dios ha creado a cada persona con 23 pares de cromosomas. Every person that's ever been alive, they get 23 chromosomes from their mother. They get 23 chromosomes from their father to equal a total of 46 chromosomes. Cada persona que jamás ha vivido recibe de parte de su papá 23 cromosomas. Luego de parte de su mamá recibe también 23 cromosomas y hace un total de 46 cromosomas. And chromosomes, okay, they are very important in the body because they help copy genetic information that's carried in our DNA. Y los cromosomas son muy importantes porque ellos ayudan a copiar la información genética que está incluido en el ADN. In our cells, we go through a constant copying of DNA genetic information, and our bodies are constantly copying this DNA from one cell to the next cell, to the next cell, to the next cell. Y nuestras células hay un constante proceso de copiar información genética que es incluido en el ADN. Y eso es lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. And these chromosomes are essential because they make sure
that the genetic information is copied perfectly from cell to cell to cell to cell to cell. And this goes on for trillions and trillions of cells. Y los cromosomas son importantes porque ellos tienen que asegurar que la información que se está copiando de cédula a cédula a cédula sea copiada correctamente. And the importance of these chromosomes is that they also determine what gender every individual is. Y otra parte importante de estas cromosomas es que ellos son los que determinan cuál es el género que una persona lleva. Okay, I think I've got a picture here. Oh, let me see here. Yeah. Hard to see, but look up here. Yo sé que es un poco difícil de ver, pero pueden mirar aquí en pantalla. And under a microscope, this is what a chromosome would look like. Individually or all together? This would be one pair of chromosomes, the second, third, and all the way through. Yes. Bajo un microscopio, lo que estamos viendo aquí es cómo se puede presentar cromosomas en el cuerpo. Aquí está un par de cromosomas, este es otro par de cromosomas, y etcétera, etcétera. Now, this is fascinating, guys, because the 23rd chromosome has an incredibly responsibility. Bueno, y esto es importante, hermanos, porque el cromosoma número 23, el último, el número 23, tiene la responsabilidad importante de determinar el género. Okay, I want everyone to write this down. Quiero que todos, por favor, anoten lo siguiente. The 23rd chromosome is responsible for determining what gender a person is. El cromosoma número 23 es el cromosoma que tiene la responsabilidad de determinar qué género usted tiene. It's often called the sex chromosome. Muchas veces se refiere al cromosoma número 23 como el cromosoma o el sexo cromosoma, cromosoma del sexo. Okay, so again, you get one from your mother, one from your father, these first 22 chromosomes, but when it gets to the 23rd chromosome, you get one from your mother, one from your father, and this determines what biological gender a person is. Entonces, en estos pares de cromosomas, nosotros recibimos, el ser humano recibe uno de su padre, uno de su madre, uno de su padre, uno de su madre, todos los 22, y cuando se llega al cromosoma número 23, ese es el cromosoma que determina cuál género usted va a tener. Okay? Biologically, if a chromosome is an X chromosome, that refers to the female gender. It's a X chromosome. Biológicamente hablando, que si uno recibe el cromosoma X tiene que ver con el género femenino. Okay, if it is a Y chromosome, that refers to the male gender. Y si estamos hablando del cromosoma Y o Y, eso se refiere al género masculino. Okay, make sure you get this. Por favor, aseguren que se vayan a notar esto. There are no other chromosomes. No hay otros cromosomas. It is either an X chromosome, it is a Y chromosome, there is no other chromosome potential. Bien es un cromosoma X o un cromosoma Y. No hay potencia o posibilidad para otro tipo de cromosoma. So when this 23rd chromosome, when it is an XX, then that means the person is a female. Entonces, cuando el cromosoma número 23 es un cromosoma X parido con un cromosoma X, esa persona es una mujer. Okay, now listen carefully. If the chromosomes are, if this 23rd, if it is an X and a Y, then the person would be a male. Exactly. Entonces, si el cromosoma número 23 viene a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, viene a ser un hombre. Okay, and the reason why it's a male is because it has the presence of the what chromosome? XY. No. Well, XY, but it has the presence of a Y chromosome. The Y chromosome equals the male gender. Si vemos y escudriñamos un cromosoma y vemos que es X y Y, sabemos que es un hombre. ¿Por qué?
porque tiene presencia de la cromosoma Y. See, Mr. Helton, I went to church tonight and I'm studying biology and science. Dice, pero señor Helton, viene a la iglesia, estoy estudiando biología, ciencia, ¿qué pasa? Well, guys, it goes much deeper than that because as Jesus said in the book of Mark, from the beginning of creation, he created them male and female. Y la razón por la cual es porque este asunto va más profundo. Marcos capítulo 10, Jesús dice que desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Okay, so the 23rd chromosome determines what every person's gender is going to be. Repetimos entonces una vez más que el cromosoma número 23 entonces es el cromosoma responsable por determinar cuál género cada persona va a tener. So regardless of what Facebook says, Facebook is now saying that there are up to 100 different genders. You know that that is a lie. Entonces, sin respeto a lo que quiere decir Facebook, incluso Facebook dice que hay hasta 100 diferentes tipos de géneros. Eso es una mentira. And you know that's a lie because biologically speaking, God created an X and a Y chromosome, and those two chromosomes determine either a male or a female. Entonces sabemos que eso es una mentira biológicamente hablando, porque Dios en el principio creó varón y hembra, y está el X y el Y, y cada uno de esos cromosomas, según cómo es juntado, determina si va a ser un hombre o una mujer. Okay, don't miss this. No se vayan a perder lo siguiente. Gender is not a choice. El género no es una elección. It's not a choice by parents, kids, teenagers, organizations, or clubs. El género no es una elección que se hace por padres, por los hijos, por los adolescentes, por organizaciones, por clubs. It is something that God determines at the time of conception. Es algo que Dios determina en el momento de la concepción. And at the time of conception, the gender is either an XX or an XY. Y en ese momento de la concepción es bien una de las dos cosas, es XX o es XY. Okay? Pretty cut and dry, guys. It is a biological fact. And by the way, a secular, atheist, God-hating scientist cannot deny this. Y eso es algo muy claro, o sea, blanco y negro, como se dice, y ya por muy ateo, cientista, lo que sea que quiere ser, no puede argumentar con esto, con estas verdades. Now, I purposely skipped over this, but I was kind of doing it on purpose. But I think this is interesting information here. Bueno, yo al propósito me salté un par de información, pero me parece algo muy interesante. Okay, the X chromosome, which you get from your mother, okay, good, has 900 different genetic differences inside that chromosome. El cromosoma X, la cual nosotros recibimos de nuestra madre, tiene 900 diferentes combinaciones de genes. Okay, and the Y, which you get from your father, it contains only 55 different genes in it. That's interesting, isn't it? Pero el cromosoma Y, el que recibimos de nuestro padre, solamente tiene 55 diferentes combinaciones de genes. So, interesante, ¿no es cierto? The reason why I say that is because if there are any problems, okay, with behavior or character, there's a real good chance you blame it on your mom. Amen? Bueno, si hay algún problema de comportamiento, es más seguro que quizás podemos culpar a nuestras madres y no a nuestros padres. That's a biological fact. Isn't it amazing what God did? Es una verdad biológica, la verdad. Es increíble que Dios ha hecho eso. Amen. All right, so you see this all the time. Okay, you see these signs, and you say people, and the sign says born this way. Bueno, ustedes han visto semejante tipo de fotos, tal vez en la prensa o en la televisión, donde las personas llevan este banner, rótulo que dice nacido de esta forma. Okay, so when you see that, okay, you know that they are not born that way because they are born with an XX or an XY. It is a biological fact. And Patrick, you're referring to homosexuals, right? Correct. Yes. Entonces, esta imagen es de personas homosexuales que llevan un rótulo, tienen un lema
que dice nosotros hemos nacido de esta forma, pero sabemos que eso es una mentira porque biológicamente solamente puede haber un X o un Y y juntados los dos determina sea un hombre o sea una mujer. Okay, so guys, the issue of homosexuality, okay, it's not a biological issue, it's a sin issue. Entonces, iglesia, quiero decirle que este asunto de la homosexualidad no es un asunto biológico, es un asunto que tiene que ver con el pecado. Let's go to Romans chapter 1, and we're going to look at several verses that just make it clear from the Bible. It's not a biological issue. It is a sin issue. Bueno, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1 y ahí vamos a descubrir algunos versículos que nos hacen ver que no es un asunto de la biología, sino es un asunto que trata más bien con el pecado. And if someone here tonight, if you would want to read verses 24 to 27. Entonces, si hay alguien aquí, por favor, puede leer versículos 24 al 27. Romanos 1, versículos 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los concupiscencias de sus corazones, de modo que oraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por él, que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Okay, lots to say here. We don't have time, but God made it natural for a man to desire a woman and for a woman to desire a man. Bueno, hay muchas cosas aquí que podremos cubrir que no nos da tiempo para decirlo, pero Dios, una de las cosas que dice aquí es que Dios hizo al hombre natural, o sea, el deseo del hombre para la mujer fue algo natural y el deseo de la mujer para el hombre fue algo también natural. Now notice in verse 26, God described it as a vile affection. Y, In verse 26. y dice que en versículo número 26, Dios describe esta perversión como una pasión vergonzosa. Okay. In verse 20, at the end of verse 26, God also says it's against nature. In other words, it's against God's biological design. For homosexuality. Correct, yes. Yeah, entonces, al final del versículo 26 dice que ese uso de un hombre como una mujer es algo natural, obviamente, pero al final dice que cuando es un hombre con hombre o una mujer con una mujer, eso es algo contra la naturaleza. I remember thinking years ago that Paul was describing his contemporaries, but Paul wasn't just describing his contemporaries. He was actually describing the Tower of Babel generation and how they had given themselves to vile affection. Bueno, yo por muchos años yo pensé que cuando Pablo escribió esto, él estaba hablando de sus contemporáneos, pero la verdad él estaba hablando del tiempo de las personas que vivieron durante la Torre de Babel y ellos estaban entregados también a estas cosas vergonzosas. So the point is this, is that
the sin of homosexuality is not a modern day problem. Sin problem is something that goes all the way back from the beginning when man exchanged his natural use and gave himself to vile affection. Entonces el problema de la homosexualidad, el pecado de la homosexualidad no es un problema moderno, sino más bien es algo que va desde antes, cuando las personas ya se estaban entregando a pasiones vergonzosas y haciendo esos hechos vergonzosos. Okay? Understand this, guys, that there is, and this is important, there is no third chromosome. Okay, understand that. Es algo muy importante que no se vayan a perder, que no hay un tercer cromosoma de género. Okay, and this is something that everyone needs to understand. There is no gay gene. Y eso es algo que todos tienen que entender, que no hay un gene gay. Okay, and the reason why people come up with this gay gene or I was born that way is because they want to justify their sin and their rebellion against God. Y la razón por la cual las personas tienen estas ideas que hay genes que son gay, genes que son homosexuales, o dicen cosas como vimos en pantalla que dice que hemos nacido de esta forma, es porque los hombres quieren justificar su pecado y su rebelión contra Dios. Okay, Genesis 1, verse 27, please. Ahora vamos a ir, por favor, un momento. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. And Brother Andy, go ahead and read that. 27. 27. Okay. Estamos en Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Okay. So, guys, it is wicked for a man to think that he can change something that God designed. Entonces, iglesia, es malvado, es impío para el hombre declarar o pensar que él puede cambiar algo que Dios ha diseñado. Okay, listen carefully to this. Escuchen con cuidado lo siguiente. Athletes, TV personalities, teachers, and politicians. Atletas, personalidades de televisión, maestros, políticos. And sadly, even many different churches are encouraging kids to explore their sexuality. Y tristemente aún muchas iglesias diferentes están animando a los niños a explorar su sexualidad. And when kids see different genders promoted on TV, books, magazines, a third or more genders promoted on TV, books, and movies, it creates confusion. Y lo que resulta es cuando los niños ven en la televisión, películas, libros, revistas, ven que están propagando un tercer género o X género, hace que ellos sean confundidos en cuanto al género. 1 Corinthians 15, verse 33. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 33. Primera de Corintios 15 y versículo 33. Primera de Corintios 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Okay, what does that mean for parents? ¿Qué significa eso para nosotros que somos padres? We have to be so incredibly careful what we expose our children to. Tenemos que tener tanto cuidado, sí, un cuidado demasiado a que nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos. When I was a kid, this issue, it was just never talked. It was out there, but it was never talked about. It was never on TV. It was just in the shadows of society. Cuando yo fui un niño, este tema, este asunto, no fue algo que estaba al público. Obviamente estaba ahí, pero estaban en las sombras, no estaba allá afuera expuesto ahí en el público. Now it's on TV shows, it's in movies. You've got professional athletes out and just celebrating this, and it's taught in schools, and there's great confusion. Be so careful what you expose your children to. Entonces, hoy en día hay actores profesionales, personas en televisión, programas de televisión
que están ahí celebrando, glorificando esto. Entonces hay que tener cuidado a lo que nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos. Okay, this is an important thought. Get this, please. Este pensamiento que tenemos aquí en pantalla es algo muy importante. Okay, a person's feelings do not change the reality of how God created them. Los sentimientos de una persona o cómo una persona se puede sentir sobre algo no cambian la realidad de Dios. And if anyone wants to argue that, ultimately what they're doing is they're arguing against God's creative design. Y si alguien quiere argumentar o ir en contra de eso, lo que ellos están haciendo es ir en contra del diseño de Dios. Okay, this is an important thought too. Everyone is valuable in the eyes of God. Este último pensamiento en pantalla que tenemos aquí también es importante, que cada uno de nosotros, seres humanos, tenemos valor en los ojos de Dios. But it does not mean that God approves of every behavior. Pero no significa que Dios aprueba de toda hecho o comportación. Guys, we are living in a confused world. Nosotros estamos viviendo, iglesia, en un mundo confundido. But God's word is not confusing. Pero la palabra de Dios no es confuso. It is confrontational, but it's not confusing. Sí es confrontar la palabra de Dios, pero no es confuso. And what God is doing today is he is still confronting a culture that has long rebelled against his creative design. Y lo que Dios está haciendo aún hoy en día es confrontando una sociedad, una cultura que mucho tiempo atrás ha ido en contra de su palabra. All right, so here we go. Here's your quick little quiz. Entonces aquí está el examen rapidito, iglesia. All right, how many different chromosomes are they? ¿Cuántos cromosomos hay? 23. Very good. What number chromosome determines the biological gender of a person? I'm sorry, can you repeat that? What number of the chromosome determines a biological gender? ¿Qué número de cromosomas determina el género? The 23rd. Correct. El cromosoma número 23. Okay, X refers to a female. El cromosoma X se refiere a una mujer. A Y refers to a man. El Okay. cromosoma Y se refiere a un hombre. Biologically, if it's XX, the individual is going to be a female. If it's XY, the person is going to be a male. Si el par de cromosomas viene a ser XX, esa persona va a ser una mujer. Si el par de cromosomas llega a ser XY, va a venir a ser un hombre. All right. Are you ready for the second one? We still have a little bit of time. Bueno, ¿están listos para el segundo punto? Tenemos un poco de tiempo todavía. We made it through Genesis and gender. Amen. Hemos pasado ya por Génesis y este tema del género. Isn't that interesting? Es interesante, ¿no es cierto? I think it settles the issue. Para mí, la verdad, pone fin a este asunto del género. People can argue and say, I was born this way and I feel that way. It doesn't matter what you think. It only matters what God Y says. muchas personas pueden argumentar y decir, no, es que yo me siento de esta forma, pero no importa lo que ellos piensan o sienten, es lo que Dios dice. All right, let's go back to Genesis chapter 2 and let's talk about Genesis and marriage. Vamos a hacer... Yes, sir. Bien. No, sí, lo que estaba diciendo el pastor, no, this is settled, but we have to be careful because in the future, a doctor can come up and say Yes. like, oh, look, we Yes. found the gene. Yes. And then people is going to believe it. And we can be like, oh, yeah, they found it. No, the Bible, as you said, it's not confused, even if they found it Yes. later, because they can say whatever they want. Exactly. El hermano Eduardo dice que hay que tener ese cuidado porque en el futuro algún médico cientista va a decir, no, es que hemos descubierto el gene gay o un gene nuevo que dice que hay la posibilidad que sea otro género. No, la Biblia es claro, Dios mismo dijo, Jesús dijo que varón y hembra solo creó dos géneros. And I appreciate you making that comment because in my preparation for this, I came across a lot of articles where they're not giving up on the XX and the XY. They're not giving up because they are determined to prove that people are born this way. They can't help it. Y agradezco que él haya traído a la luz así este tema, porque cuando yo estuve preparando este mensaje, leí bastantes artículos de personas que están
ardientemente buscando un gen nuevo, porque ellos no quieren rendirse a que solamente es XX o XY, sino ellos están determinados a encontrar otro gen para decir, es que hemos nacido de esta forma. Why did God destroy Noah's generation? ¿Por qué fue que Dios destruyó en la generación de Noé? Because they became vain in their imagination. Es porque el pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. And that was long before microscopes and telescopes. Y eso fue mucho más antes que los microscopios o los telescopios. Amen. Genesis chapter 2, read verses 21 through 25. Brother Ubaldo, would you read that please again? Genesis chapter 2, 21 to 25. Génesis capítulo 2, hermano Ubaldo, si puede leer por favor versículos 21 a 21 to 25. 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y estaban ambos desnudos. Perdón, del 21 hasta el 25, perdón. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombro del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. All right, so, okay, what I really read a lot about this, and I got into the ancient Hebrew, and it has been determined what Adam said when he first saw Eve. Bueno, yo la verdad me metí profundamente en esto, en el hebreo viejo de esto, y es muy claro lo que Adán dijo de su mujer. Okay, he actually said two things. Okay, and I've said this before, but the first thing that Adam said when he saw Eve, he said, "Whoa." La primera cosa que Adán dijo cuando él vio a su mujer, dijo, wow. And then, did you know this? The second thing that Adam said when he saw Eve, he said, "What's for dinner?" Y la segunda cosa, ¿sabía usted lo que dijo Adán cuando vio a Eva? Fue, ¿qué hay de cena? You really got to study the Hebrew to get that stuff. Usted tiene que entender y estudiar el hebreo para ver exactamente la traducción ahí. I'm going to get in trouble talking about Hebrew. Que me voy a meter en problemas si sigo hablando del hebreo. All right, let's talk about the design of God's marriage. Bueno, vamos a hablar un ratito del diseño de Dios en el matrimonio. Okay, notice very plainly that God brought a woman unto the man. There's a difference there. Vemos muy claramente que Dios trajo una mujer al hombre. Hay una diferencia ahí. Okay, now one of the critics or the critical parts of the Bible is that people say, well, how can God support polygamy? Una de las cosas críticas de la Biblia es que muchas personas dicen, ¿cómo es que Dios puede apoyar o aprobar la poligamia? Okay, now polygamy is wrong, but we still find it in the Bible, don't we? Y aunque la poligamia es algo que no está bien, todavía lo encontramos en la Biblia. Okay, polygamy was started by a man by the name of Lamech. It's in Genesis chapter 4. We're not going to turn there, but Lamech, Genesis chapter 4. Y la poligamia fue algo que fue introducido, comenzado por un hombre que se llama Lamech, que encontrado en Génesis capítulo 4. Nunca vamos a ir ahí, pero está ahí en Génesis 4. And Lamech is described in the Bible as a wicked man
he was full of vengeance, and he was a polygamist. Y Lamec es describido ahí en la Biblia como un hombre impío, un hombre lleno de venganza, y él fue alguien que practicaba el poligamia. And many people who like to criticize the Bible, they point to polygamy and then they blame God. Y muchas personas que les gusta criticar la Biblia, lo que hacen es señalan el poligamia y luego culpan a Dios. Okay, write this down. I've asked you to do this before. Anote esto, por favor. You cannot blame God for man's sins. Tú no puedes culpar a Dios por el pecado del hombre. Yes, polygamy is in the Bible, but it was never God's design for a man to have multiple wives. Sí, la poligamia está en la Biblia, pero nunca fue el diseño de Dios para un hombre tener varias mujeres. Okay, it's interesting that you do not see a lot of condemnation in the Bible about polygamy. You don't see it. Es interesante que no se ve mucha condenación en la Biblia en cuanto a la poligamia. Don't miss this. No se vayan a perder lo siguiente. You don't read a lot about God's condemnation of it, No se lee mucho de la condenación de Dios sobre la poligamia, but you read a lot about the consequences of polygamy. pero se lee mucho de las consecuencias de la poligamia. Okay, you think about men like Jacob, you think about men like David and Solomon. They all had major marriage problems. Cuando pensamos en hombres como Jacob, como David, como Salomón, cada uno de ellos tenían problemas grandes en el matrimonio. Okay, and Abraham, yes, yeah, he was the first one, other than Lamech. He was a godly guy. Abraham, el primero, tuvo problemas. Él fue un hombre piadoso. Okay, that's exactly right. Know this, that God does not recognize a marriage between two men and two women. Sepa esto, que Dios no reconoce un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. It doesn't matter what the state says. It doesn't matter what the government says. It doesn't matter what the plaque on the wall or the ring says. God does not acknowledge a marriage between two men and two women. No importa lo que dice el Estado, lo que dicen los gobiernos, lo que está ahí en una placa o los anillos, lo que importa es lo que Dios dice, y él no reconoce matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. I want you to read this one here. It's an important thought. This last little point here, because what they say is, listen, all that matters is that they love each other. That's what you hear. Muchas veces lo que se escucha hoy en día es que no importa cuál es el asunto, lo que importa es que se aman. We are Christians. And we believe this, guys, that love without truth is a lie. Hermanos, nosotros somos cristianos y lo que nosotros creemos en lo que está escrito, que el amor sin la verdad es una mentira. And people can talk about love, but if there is no godly biblical truth, then it is a lie. Y muchas personas pueden hablar del amor, pero si no hay verdad bíblica en cuanto a eso, es una mentira. Okay? We do not base our lives on feelings. Nosotros no basamos nuestras vidas en sentimientos. Okay, we base our lives on truth. Nosotros basamos nuestras vidas en la verdad. Okay, shocking, but love does not set a person free. Es asombroso, pero el amor no libera a una persona. Jesus didn't say, and love will set you free, brother. Jesús no dijo, hermano, el amor te va a hacer libre. Jesus said, and you shall know the verdad, the truth, and the truth will set you free. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad es lo que les va a hacer libres. All right, let's look at a couple verses here. I'm looking at the time. Let's go to Leviticus chapter 20, please. Bueno, estoy viendo el tiempo y quiero solamente ver unos versículos. Vamos a, por favor, a Levítico, capítulo 20. And let's read verse number 13. Levítico 20, y vamos a leer versículo 13. Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. All right, Mr. Okay. That is the Old Testament, Mr. Helton. Tú dices, ay, pero señor Helton, este es el Antiguo Testamento. Okay, let's go to 1 Corinthians chapter 6, please. Ahora vayamos a 1 de Corintios capítulo 6.
Primera de Corintios capítulo 6. And let's read it. Brother Andy, if you would read verses 9 through 11. Primera Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11 dice esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No veréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. I don't know if you caught that, but in verse number 9, it's amazing that God's word specifically points out the effeminate. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso mientras estuvimos en la lectura en versículo 9. Dios señala a los afeminados. Okay, and I'm not trying to be silly here, guys. I am trying to help. What's effeminate? Yo no quiero tratar de ser chistoso, estoy tratando de ayudar, pero ¿qué es ser afeminado? It's a Y acting like an X. Es una Y comportándose como una X. It is a man acting and living like a woman. Es un hombre actuando y viviendo como una mujer. Go to Revelation 21, verse number 8. Apocalipsis 21 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Okay, these are all people in that list who have rebelled, specifically rebelled against God's creative design. Esta lista es una lista de personas que se han rebelado contra el diseño de Dios. And listen to me, guys. Don't miss this, Y please. escuchen esto, por favor, no se lo vayan a perder. If you reject the God of creation, Si tú rechazas al Dios de la creación, you will also reject the Christ of the cross. tú también vas a rechazar al Cristo de la cruz. I want to say that again. Quiero decir eso una vez más. If a man rejects the God of creation, Si un hombre rechaza al Dios de la creación, he's also going to reject the Christ of the cross. también va a rechazar al Cristo de la cruz. Okay, notice with me number 2, notice the distinction within God's design. Miren conmigo ahora punto número 2, la distinción dentro del diseño de Dios. We don't have time tonight. It's amazing how quickly time goes. But if you look this up on your time, all of these verses here describe the different roles and the responsibilities within a marriage. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero si ustedes pueden leer en su tiempo propio estos versículos que están aquí en pantalla, va a ver los diferentes papeles que se desarrolla en el matrimonio. Okay, and part of that design by God is that God desires a man and a woman, once they get married, to leave their father and their mother, leave their parents. Parte del diseño de Dios en el matrimonio quiere que ese hombre y esa mujer se separe, que deje a su madre y padre. When my wife and I first got married, it took a while to do that because we had no dinero and we had to live in our parents' basement. Cuando yo recién me casé con mi esposa, nos costó mucho tiempo de poder hacer eso porque no teníamos dinero y teníamos que vivir en el basement de mis padres. It took a while, but eventually we got to leave father and mother. Tomó unos años, pero gracias a Dios pudimos dejar a nuestros padres y madres. So the design from God is that there be a separation from that family and to create a new family. Entonces, parte del diseño de Dios es dejar aquella familia, que es mis padres, y comenzar a crear una nueva familia. And we don't have time, but you can look these verses up, and you will see the responsibility of the new family is this. Y usted puede leer estos versículos, no tenemos tiempo, pero cuando leen esos versículos van a ver la responsabilidad de la familia, lo cual es lo siguiente. Is to teach
old truths. Es de enseñar las verdades antiguas. So get this, you have a separation, a man and a woman being separated in marriage. They start a new family and they begin to teach that new family old Bible truths. Entonces la idea es esto, tenemos una familia nueva que se separa de su familia antigua, comienzan, crean una nueva familia y ahí tienen que enseñar a sus hijos las verdades antiguas. And the happiest a man and a woman will ever be is to be inside that design, that responsibility that God has designed them for. Y la familia más feliz será aquella familia que se encuentra dentro de ese diseño cumpliendo esas responsabilidades. All right, I got to move a little bit quicker here. Let's talk about the defense of marriage. Bueno, tenemos que apurarnos. Vamos a hablar ahora el tercer punto, la defensa del matrimonio. Go to Matthew chapter 19, Vamos a Mateo capítulo 19. and I've got about, let's say, if you give me 10 more minutes, I think I can get done. Bueno, si me pueden brindar 10 minutos, creo que puedo acabar con esto. Mateo 19. And brethren, if you would read verses 4 through 6. En Mateo 19 leamos versículos 4 al 6. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Okay, in verse 4, notice what Jesus said. This is amazing. He said, haven't you read your Bible? Es increíble lo que Jesús dice en versículo 4. Dice, oye, ustedes no han leído sus Biblias. I mean, he's talking to the Pharisees and he looks at them, he says, haven't you read? He's talking about the book of Genesis. He says, haven't you read that in the beginning God created them male and female? Jesús está hablando a los fariseos y él les dice, está refiriéndose al libro de Génesis. ¿No han leído ustedes que Dios en el principio los hizo varón y hembra? So Jesus believed the Genesis account. Entonces Jesús creó lo que estaba escrito en el libro de Génesis. Jesus confirmed what the Word of God says from the very beginning. Entonces Jesús confirma lo que Dios había dicho en su palabra desde el principio. It doesn't matter if they're a child expert. Y no importa si aquella persona es un experto de niños. It doesn't matter if they're a marriage expert. No importa si ellos son expertos en el matrimonio. It doesn't matter how many degrees the psychologist has. No importa cuántos títulos, maestrías tiene el psicólogo. If they are rejecting what God said in the beginning, then you shouldn't be listening to them. Si ellos están rechazando lo que Dios dijo en el principio, no debemos estar escuchando lo que ellos tienen que decir. Marriage is not outdated. El matrimonio no está pasada de moda. It's mandated in the Word of God from the beginning. Es mandado en la palabra de Dios desde el comienzo. Parents, let me tell you something very important. You need to think about this. Padres, déjame decirle algo muy importante y deben pensar en lo siguiente. Our children are living in a society that are starting to believe that marriage does not work. Nuestros hijos están viviendo en una sociedad que están comenzando a pensar que el matrimonio no funciona. Hey, why should I get married? I mean, look at all the problems. I mean, all they're going to do is just get divorced anyways. Dicen, ¿por qué debo casarme? Porque de todas maneras, miren los problemas que tienen y van a terminar divorciados. And what you and I need to do is we need to defend what God mandated from the Y beginning. lo que usted y yo debemos hacer es defender lo que Dios mandó desde el comienzo. And we should be defending the Genesis account of what God's Word says. Y debemos estar defendiendo el registro de Génesis, lo que Dios dio. Okay, notice number 4. Notice the danger of marriage. Miren conmigo ahora número 4, el peligro del matrimonio. Okay, I read this, that every year there's approximately 876,000 divorces. Perdón, punto número 4 es el peligro que enfrenta el matrimonio. Yo leí esta estadística y dice que 876 miles de divorcios suceden al año. Okay, and I say this because we've got some parents in here with kids in college, and we need to listen to this. We've got parents in here with little kids, and you need to listen to this Bueno, too. digo lo siguiente porque tenemos algunos padres aquí que tienen hijos que ya están en la universidad, otros son padres que tienen hijos apenas que son chiquitos.
Pero todos nosotros debemos escuchar esto. Many young people are getting married without spiritual maturity. Muchos se están casando sin tener madurez espiritual. Oh, they're in love. They're in love. They got that, but they're lacking spiritual maturity. Oh, están enamorados, por supuesto. Enamorados están, Y, pero mu- están. y muchos no se están casando, solo están en unión libre, pero sin So a lot casarse. aren't even getting married. Muchos They're just- That se is true. mantienen por años Yes. y no se casan. And I completely agree with that. Sí, y es cierto, algunos se casan, dicen que están enamorados, solo enamorados están, pero faltan la madurez espiritual. Y dice la hermana que incluso algunos ni siquiera se están casando, están en esa unión libre. Love does not qualify someone to get married. El amor en sí no solo califica a una persona que pueda casarse. If your marriage has lasted longer than about 2 years, you realize you need more than love, don't you? Si usted ha permanecido en su matrimonio más que 2 años, usted sabe que su matrimonio necesita más que solo el amor. What qualifies a young man and a young woman to get married? It's spiritual maturity is what it ¿Qué is. califica a un joven hombre, un joven mujer casarse? Es el madurez espiritual. People are also entering marriage with great sin baggage. También personas están entrando en el matrimonio llevando muchas cargas del pecado. Listen very carefully to this. Escuchen con cuidado lo siguiente. There is a difference between marrying someone who has a forgiven past Hay una diferencia entre casarse con una persona que tiene un pasado que ya ha sido perdonado, than marrying someone who is still living in sin. que casarse con una persona que todavía está involucrado viviendo en el pecado. Hey, when I married my wife, I entered into that marriage, but I had forgiven sin. Sí, cuando yo me casé, entré en ese matrimonio con mi esposa, pero tenía un pasado que había sido perdonado. And that is very different than our young people entering into a marriage where that person is still living in known wicked sin. Y es muy diferente a los que están casando un matrimonio y esas personas siguen viviendo en un pecado. But I love him, Mr. Helton. Tú dices, pero señor Helton, le amo tan. But love does not qualify someone to get married. Pero el amor así solo no califica a una persona a poder casarse. Spiritual maturity does. La madurez espiritual sí califica a una persona para casarse. Listen, parents, do not. I don't care if it's a male or a female. Do not let your kids just jump in a car, drive around town, and hope they all figure it out. Padres, escúcheme, no permiten, no importa si es un hombre o una mujer, no dejan que sus jóvenes entren en un carro y se vayan por aquí y por allá. Because eventually they're going to fall in love. Porque tarde o temprano ellos se van a enamorar de sí mismos. But you know that's not the right foundation. Pero tú sabes que eso no es una fundación correcta. The right foundation is spiritual maturity. El fundamento correcto es madurez espiritual. And spiritual maturity begins with me, that person, first loving Jesus Christ. Y esa madurez espiritual comienza con mí, como una persona amando primeramente a Jesucristo. And when that person first loves Jesus Christ, then they'll have the spiritual maturity to love you. Y si esa persona primero tiene esa madurez espiritual de amar a Jesucristo, va a tener la madurez espiritual de amarte a ti. All right, so I had to go through lots of things there very quickly, but we're not going to go over these questions tonight. But if you wanted to take a picture of it, I'll leave this up. We'll close. People on Zoom, you can take a picture of that. These are just some review questions, okay, from our lesson tonight, and we'll quickly do this and then we'll dismiss. Bueno, para los que están en Zoom o que están aquí, pueden tomar una foto de esto. Por cuestión de tiempo no vamos a poder hacerlo todo, pero pueden tomar una foto de estas siguientes preguntas. All right, very quickly. Okay, here we go. We got to review very quickly. How many chromosomes, different pairs of chromosomes are there? Estamos haciendo un resumen. Pregunta número 1, ¿cuántos pares de cromosomas hay? All right, 23. 23. Okay. What number of the chromosome determines the gender of the person? ¿Qué de esas 23 cromosomas, cuál número de cromosomas determina el género? ¿El 1, el tercero, el cuarto, el cuarto? Okay, it's the 23rd. El Now, let me ask you 23, muy this. bien. What letter determines or makes it a male? ¿Qué letra o qué gene determina que sea un hombre? It's a Y. Y, muy bien. Okay, so when XY equals a biological male, there's no disputing that. Una XY determina que va a ser biológicamente un hombre. No se puede discutir eso. And XX
biologically, no arguments there, it's going to be a female. Y si es XX, biológicamente va a ser una mujer. No hay discusión sobre eso. Okay. Some other question is, I'd love for you to respond to this question. Why is God's word confrontational? Me encantaría escuchar ustedes responder a la pregunta número 5. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea confrontal? Okay. Look up these verses sometime this week. You can do it as a family or a personal study. Look those verses up and see the different roles between a man and a woman in marriage. Número 8, me encantaría que en su tiempo personal usted lo pueda desarrollar como un estudio personal o entre su familia y ver los distintos responsabilidades y papeles dentro de un matrimonio. What did Jesus think about the book of Genesis? ¿Qué fue lo que Jesús pensó del registro que está en Génesis? Amen. All right. Well, guys, thank you so much. It is 7:10 there, and we'll have Brother Andy close us in prayer. Thank you so much for coming tonight, and hope that you learned something. I believe you did. Bueno, iglesia, son 7:10 y muchas gracias por su atención. Esperamos que haya aprendido algo. Vamos a orar y vamos a terminar el servicio. ¿Okay? Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra tan clara que es, Señor. En el principio, cuando todo eso estaba comenzando, Señor, tú